material podrían tener alguna vigencia, pero si no hay el factor financiero suficiente, entonces pues de hecho hay que dedicarnos a otra cosa, porque nuestros programas administrativos podrán quedar sin efecto. Ahora se estila mucho y no es lo más saludable el que los presupuestos se manejan políticamente, se asignan a proyectos que no son útiles socialmente, y cuando falta dinero porque no hay ingresos de algún tipo, entonces se hacen recortes y se recortan los presupuestos, pero quedan igualmente mutiladas las acciones a pesar de que no se dice. Es decir, nos reportan el 50% del dinero para los programas sociales, pero seguimos ahí ufanándonos en que este año vamos a hacer tantas acciones de carácter social. Automáticamente hay que recortar el presupuesto y hay que recortar las acciones para poderlo redimensionar y jerarquizar esas acciones sociales, para poder hacer aquello que sea más importante, más conveniente desde el punto de vista social, que aquello que sea políticamente, dijéramos, más importante. De allí que la administración puede ayudar, o debe ayudar, en este caso, a los que se encargan del manejo de la política financiera. Dentro de los presupuestos hay que utilizar ciertas herramientas que están en juego, como los diagramas de proceso y de flujo, las gráficas de Gantt, los sistemas de ruta crítica, el PERT, la investigación de operaciones, y en fin, una serie de técnicas modernas de las que la administración se tiene que apoyar, y que van desde las tradicionales y ya a veces obsoletas en estos, hasta los sistemas computarizados que actualmente pueden llegar a manejar, a hacer modelos de administración en base a variables técnicas y científicas casi, y que nos ayuden en la cuestión de la administración. Los manejos de nómina, los manejos de compras, los manejos de resultados, etcétera, pueden y deben irse haciendo de manera simultánea y irnos dando una realidad. La administración pública adolece todavía actualmente de un gran mal. La información que generan los sistemas se retarda en producir, más bien en divulgar, porque es necesario maquillarla para que todas las variables políticas jueguen, y entonces pues no resulte que en un programa estamos cojos y en el otro salimos sobregirados, y pues esto impide que se pueda usar la información como debe usarse dentro de la administración pública y la administración privada y la administración en general, como un elemento para tomar decisiones. Los resultados son para tomar resultados, para tomar decisiones, para que si hicimos bien esto, lo hagamos mejor, para que si algo hicimos mal, se corrija y se mejore, pero siempre bajo esa mecánica que estamos haciendo así. La siguiente etapa es, pues yo llamo la más importante, es esa capacidad para coordinar, para orientar, encauzar todos los elementos que intervienen aquí y que básicamente son los recursos. Esto se hace mediante sistemas y técnicas de dirección. Ustedes saben, ustedes han visto que casi en todas las entidades públicas o privadas hay lo que se llama el organigrama. Es un intento, una carta, en donde uno establece las jerarquías, las responsabilidades, y donde en base a esos niveles se tiene que hacer en cada nivel
la actividad o el trabajo que corresponde a un todo. Siempre he dicho que es muy importante el gerente en una empresa, pero también lo es el encargado de la limpieza. Es muy importante el director en una facultad, pero también lo es el que limpia los salones. Y obviamente el profesor, y obviamente los niveles que se manejan a ciertos lados. No hay que establecer ni permitir en las administraciones que la secretaria se sienta más que el director, o que el que limpia se sienta más que el profesor. Es decir, que cada quien asuma su nivel, su responsabilidad, porque va a ser evaluado en relación a la responsabilidad que tiene y al cumplimiento de cada una de las bases. No le vamos a pedir al que limpie el salón, pues que los alumnos aprendan economía o administración, pero sí le vamos a pedir que el salón esté disponible para que el profesor pueda impartir su clase con las tecnologías o los mecanismos que pueda. Esta etapa exige pues esto que llamamos la estructura orgánica. Ahí se asignan, como he dicho, funciones, la autoridad, la responsabilidad y las jerarquías. Hay distintas técnicas. Para esto se usan los organigramas, los manuales operativos, los catálogos de programas. Ya hemos recomendado que se hagan programas, o le llamen como quieran llamarles, pero que tengan esa función programática, hacer un catálogo. Es importante el análisis de puestos, y también hay que elaborar cuestionarios de personal, de evaluación del personal. ¿Cómo se aplican los recursos? Bueno, pues este es un arte. Hay que dotar, consiste en dotar al organismo social de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y tecnológicos que se requiere para su eficaz desempeño. Durante muchos años en mi experiencia administrativa y más de 10 como director general de presupuesto de la universidad, me di cuenta que las dependencias institucionales solicitan X número de personal, pero jamás consideraban el que si pedían una secretaria tenían que presupuestar también una máquina de escribir, ahora una computadora, un escritorio, una silla. Es decir, creen los organismos que operan bajo ese esquema, ¿no? Piden la plaza, piden la persona, los salarios, pero tampoco se olvidan que una persona no cuesta el salario, sino que cuesta un porcentaje adicional en prestaciones, que tienen que considerar que si van a solicitar un vigilante, pues este personaje a lo mejor tiene una plaza, un trabajo nocturno y necesita lámparas, o necesita protección, o necesita uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación de recursos, todos lo ven como una gran bolsa. Yo en esta bolsa tengo tanto dinero, y todo el mundo puede meter la mano ahí y sacar el dinero para lo que necesita. Cada quien cree que lo que él está haciendo es lo más importante de la organización, pero para eso es la idea de jerarquizar los programas, los proyectos, y medirlos, irlos viendo desde que nacen hasta que acaban, ¿no? Entonces, dotar de personal humano, de recursos, es tal vez la tarea más importante en la administración.
si logramos hacer un presupuesto técnicamente válido, estaremos en condiciones de que no nos falten recursos, pero tampoco nos sobren, de que tengamos la oportunidad de tener las cosas. En mi experiencia en la universidad se aprobaban las plazas, pero como no teníamos recursos de financiamiento de gobierno, como siempre el subsidio, no autorizábamos el que las plazas se ocuparan hasta el mes de septiembre o hasta el mes de mayo. Y eso era ahorro porque no pagábamos esos meses, pero tampoco hacíamos el trabajo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces los presupuestos se manejan de esa manera, pues para evitar que haya sobregiros. Y también era una costumbre muy socorrida que no gastabas en nada durante el año, pero faltando los últimos 2-3 meses de la administración, entonces todo el mundo quiere comprar todo lo que no compró en el año y todo el mundo quiere contratar todo lo que no hizo en el año, y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque adicionalmente pues ya no se hacen las cosas de manera adecuada. Los que van a proveer algún equipo no lo tienen en el país. Total que a veces se vence el año y no logramos comprar con este presupuesto lo que teníamos previsto. Esta es una etapa pues muy importante, ya que el presupuesto tiene ese esquema. En el estado de Veracruz, donde soy originario, hubo un personaje político que se inmortalizó con una frase. Dijo que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y este señor inmortalizó aquello que ahora los políticos de todos los países siguen bajo el pie de la letra. Estar fuera del presupuesto, estar en el error, así es que todos buscan cómo uncirse a ese. En la integración del factor humano, pues todos los especialistas en las cuestiones sociales lo saben, hay que hacer un proceso, una secuencia de 5 pasos mínimos, que es el reclutamiento, la selección, la introducción al puesto, el desarrollo y la evaluación. Esto que durante muchos años yo lo he comentado como una cuestión valiosa, en mi país desgraciadamente no sucede. Hasta hace poco, todavía me atrevo a decirlo, la selección de personal se hace en base a los parentescos o en base a las condiciones físicas, generalmente si son muchachas, para su ingreso a trabajo. Si una chica tiene grado de maestría, pero hay otra que tiene los ojos más bonitos, lo más probable es que no entre la que tenga el máximo grado de estudios. Y si igual la que tiene muchos estudios, pero la competencia, la que está compitiendo por el puesto, es la sobrina de la hija, del novio, de la prima, de la mamá, de no sé quién, esa es la que va a entrar. Aquí siempre he dicho que primero hay que hacer el cuadrito y después poner el nombre. En este país, en la administración pública, primero se busca el nombre y después se le hace el cuadrito. Oye, tengo una sobrina que no sé qué, que necesita trabajar, pero no tengo ninguna plaza. Le voy a crear una asesoría de no sé qué, o un centro de investigación de no sé cuál. Y después de eso hace uno el cuadrito. Entonces, tiene que ser exactamente a la inversa. Ya que tenemos integrado, vamos a suponer que de la mejor manera, nuestro equipo de trabajo, pues hay que orientarlo, hay que dirigirlo, y esto implica conducir sus esfuerzos y orientar sus capacidades hacia la consecución de los objetivos primordiales. Para ello hay que capacitarlos y hay que motivarlos. Antes uno entraba a un trabajo y ahí se jubilaba. Ahora es importante que haya una capacitación permanente para que pueda haber movilidad, para que pueda uno ascender a otros niveles. No necesariamente tiene uno que quedarse en el mismo puesto
todos los años que se requieren para jubilarse y no progresar y no prosperar, porque eso mismo pasó con la empresa. Si uno no prosperó, la empresa tampoco. Entonces, esto es importante. La dirección del personal se logra a través de 4 fases: la autoridad, la delegación de autoridad, la comunicación y la supervisión. Hay que aplicar estos conceptos, para los cuales hay infinidad de elementos. Ahora se manejan, y yo sugiero que se hagan aplicaciones, se dé orientación sobre inteligencia emocional. Hay un dato muy importante. Hasta hace poco las grandes empresas japonesas, la prioridad para contratar empleados, las fábricas de automóviles, la Mitsubishi, las X que hay, era el caudal de conocimientos. Primero que nada, conocimientos. Enseguida, experiencia. Desde hace 5 años, más o menos, para acá, la uno ya no son los conocimientos, es la inteligencia emocional. Si eres inteligente emocionalmente, entonces ya vamos a ver tus conocimientos y enseguida vamos a ver tu experiencia. Es decir, en las grandes empresas del mundo, la inteligencia emocional está considerada como prioritaria. Y la gente dice, ¿qué es eso? Bueno, pues es aprender a manejar los sentimientos que tenemos como personas, pero además aprender a respetar los sentimientos de los demás. Y si eso se logra, pues hay armonía. Y si hay armonía, pues hay productividad. Y si hay productividad, bueno, pues nuestra empresa va a seguir siendo líder o va a ser líder en el campo que lo hace. Entonces, los aspectos del liderazgo. Provengo pues de una escuela en donde se la pasan los profesores de la especialidad diciendo que hay que ser líderes. Y yo me di cuenta en tantos años que es falso que todos podamos ser líderes o que todos seamos líderes. No, hay varios tipos de líderes. Hay líderes autoritarios que ya no tienen vigencia ahorita, pero hay líderes que saben conducir, que te orientan, que participan contigo. Hay el líder que te manda a hacer las cosas, pero hay líderes que se sientan contigo a hacer las cosas. Ese es un liderazgo más importante, el que conlleva esa responsabilidad. Y a trabajar en equipo. Somos muy individualistas, quizá por nuestra raza o nuestra idiosincrasia, pero pues queremos trabajar solos, queremos triunfar solos, queremos, pues tenemos en la mente un chip de la competencia. Partimos siempre de una base de que yo gano y tú pierdes, y no se nos ha ocurrido pensar en ningún momento que podemos ganar y ganar los dos. Yo comento en mis clases ahora una anécdota que vi el otro día en esto de las redes. Una carrera de 20 metros, no sé qué, o 50 metros para niños con síndrome de Down, que apenas podían tener alguna facilidad para moverse. Se pusieron en la salida 10 o 15 niños, sus mamás como de costumbre ahí cerca para evitar que hasta que se caigan o salgan hacia otro lado, hicieron ahí como valla. Entonces dieron la señal de salida y a los pocos metros el que iba adelante se tropieza y se cae. Entonces cuando todos los demás pudieron haber pasado al que se cayó,
todos se detuvieron a levantar al niño que se había caído. Lo levantaron, no importó el tiempo que pasaba ni nada, lo incorporaron. En cuanto ya el cuate estuvo bien listo para seguir corriendo, se agarraron de la mano y se echaron a correr todos a la meta. Ese día ganaron todos. Esa es la mentalidad que debiéramos de tener y que no tenemos. Hay envidias, hay incompetencias, hay actitudes en las empresas, en las organizaciones, que en vez de ayudar, pues echan a perder. La gente no sabe trabajar en equipo. La gente cree que trabajar en equipo es que tú haces esto y yo lo más lo firmo. O tú haces aquello y yo lo reviso. Hay que saber trabajar en el equipo, hay que compartir las responsabilidades, hay que saber lo que uno hace y hay que aprovechar ese viejo concepto de sinergia que dice que las partes es mucho más que la suma del todo. Es decir, el todo es mucho más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que dos personas son más de dos. Hay un viejo poema de Mario Benedetti que se llama Te quiero. Dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más de dos. Esa es la señal. Saber que dos inteligencias no son dos, son 2.5 o 3, que hay que aprovechar eso. Eso lo produce el trabajo en equipo en las organizaciones. Aquí les comento un poco lo que es la inteligencia emocional, el control de las emociones, el tener iniciativa, el trabajar en equipo y el lograr aprovechar o influir sobre los estados de ánimo de los compañeros. El liderazgo, pues también todo el mundo sabe o debe saber lo que es un líder o cómo se constituyen los líderes. No hay un cartambón, no hay un modelo. No, tú tienes que ser como el líder fulano o como X mengano, ¿no? Es decir, hay que ejercer un liderazgo que uno lo descubre y lo puedes tener en 2 personas o en 4 o en 1000, pero uno tiene que estar preparado. El líder tiene que estar muy preparado. Y los aspectos del trabajo en equipo, para que de manera coordinada, porque el trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales. No vamos a hacer 10 y como somos 5 de equipo, cada quien hace 2, ¿no? Puede ser una medida, pero en algún momento los 5 tenemos que saber de lo que hicieron los otros compañeros y que el trabajo final tiene que estar consensado por los 5, independientemente de que lo hubiera hecho X o Y. Aquí hay algunos elementos del trabajo en equipo que yo sugiero se revisen: la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Y pues la última etapa, que a la vez da margen a que pueda ser la primera, es la evaluación. Antes se ejercía un control sobre las cosas cuando ya han sido terminadas. Y yo me acuerdo por allí una historia donde un ingeniero fueron a revisar el edificio cuando ya estaba concluido, y cuando andaban en la revisión final se dieron cuenta que no habían hecho el cubo para poner allí un elevador y ya no había nada que hacer. Entonces generalmente nos pasaba eso, que al hacer la evaluación final, pues ya qué, ¿para qué la hacemos si ya no había manera? Ahora hay que hacer la evaluación en 3 etapas: antes,
durante y después. Antes de hacer el edificio hay que ver las condiciones del suelo, los materiales, etcétera. Durante cada nivel que se vaya viendo, se va evaluando. Ay, aquí falta esto, o falta una escalera, o aquí va no sé qué, o aquí va piso por piso. Y al final la general para ver la operatividad del edificio. Así tienen que ser los proyectos. Tienen que evaluar un proyecto antes de hacerlo. Tienen que evaluarlo durante el tiempo que lo estén haciendo. Y luego, cuando lo hayan terminado, lo tienen que evaluar. Ahora, si está funcionando o no. De manera que para el siguiente proyecto ya tengan la experiencia del anterior y las cosas que hayan fallado en este, pues las van a corregir para el siguiente. Estos factores que deben evaluarse son la cantidad, la calidad, el costo y el tiempo. La cantidad, porque ya saben ustedes, los recursos siempre son escasos. ¿De qué calidad con estos recursos lo puedo hacer? Pues cada día o lo hacemos de mejor calidad o nos sacan del mercado. Trabajamos con calidad en el organismo que estemos, o un día de estos va a haber alguien que sí lo hace con calidad y vamos a ser desplazados. Ay, es que el jefe no me quiere, es que le caigo gordo, es porque la fulanita que entró está más bonita que yo. Falso. Sí, no ha hecho su trabajo con la calidad que se pide, que se espera, que se hace. Hay perfeccionistas, yo tengo estudiantes que uno me comenzó el otro día que empieza a hacer la tarea y si va al final y se equivoca la rompe. Es decir, tampoco hay que exagerar, tampoco hay que ser fanático del perfeccionismo. Es si a tal modo te das cuenta que vas mal, pues abandónalo o cámbialo, pero no esperes a terminarlo porque ya perdiste 2 horas o el tiempo que tenías destinado para esto y no va a ser. Entonces, a través de estos factores, de la evaluación de estos factores, tenemos que realizar la evaluación en los momentos que dije. Antes, que también se le llama en algún lugar a priori o ex ante. Durante, que es una evaluación concomitante. Es decir, es algo que ahora se llama seguimiento. Me enteré en un viaje que los trenes bala de Japón llevan adelante en su máquina unos rayos de láser muy potentes que van sobre el riel a tantos metros del riel, y que cuando detectan un objeto de más volumen de X, una piedra por ejemplo, activa un mecanismo para que el tren pare, frene, va a llegar ahí, pero ya no va a llegar a la velocidad que vaya sin control, ya tiene aplicado mecanismos. Un mecanismo de seguimiento muy simple y que vemos en la vista al diario es el seguimiento que hacen en las carreras de ciclista. Cuando hay la vuelta de Tlaxcala, por decir, van los ciclistas en sus bicicletas y atrás de ellos va una camioneta donde lleva llantas, donde lleva aire, donde lleva alimentos, donde lleva medicamentos, etcétera, etcétera. Se poncha un cuate en la carretera, se sale, se baja, le quitan la llanta completa, la que se ponchó, y le ponen una nueva y el cuate sigue. Es decir, eso es dar seguimiento. A que si se esperaran, no, pues ya se ponchó y ya se acabó, ¿no? Entonces, eso tienen que buscar. Tienen que buscar mecanismos para que en donde están llevando ustedes a cambio la administración, tengan indicadores que les digan cómo vamos, a qué temperatura, a qué velocidad, cómo nos vamos a encontrar, etc.
La evaluación hay que realizarla mediante un proceso. Hay que establecer una norma, qué es lo que vamos a evaluar, cuál es la unidad de medida. Hay que medir, hay que comparar lo medido, hay que analizar las desviaciones y hay que corregir. Más fácil. Ustedes dijeron que iban a ser 10. De repente al final del año hicieron 8. La medición dice que hicieron -2. Y antes ahí se quedaban. Ahora es, ¿por qué hicimos 2 menos? Pues faltó dinero, porque fulanito se enfermó, se nos murió tal empleado, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo para que el siguiente año no digamos que vamos a hacer 10, vamos a hacer 12. Pero ya tenemos elementos que no nos pueden volver a pasar. Aquí es muy famosa una frase que el ser humano es el único que se tropieza 2 veces por la misma piedra. Pues no hagamos ni permitamos eso, quitemos la piedra. Vamos a tropezar ahora con el hoyo, que no con la piedra, pero no con la piedra. Entonces, se corrige. Para corregir, se hace la revisión de objetivos y metas, la modificación de políticas, el cambio de procedimientos, el entrenamiento al personal o la motivación para cambios de comportamiento. Hay infinidad de medidas correctivas y la más dramática que yo incluso sugiero es la desaparición del programa. Es decir, en los programas sociales que ustedes manejan, que ustedes operan, es recomendable aplicar estas medidas. Primero, un redimensionamiento del programa. Hay veces fracasamos porque dijimos que íbamos a hacer 100, cuando la verdad es que no vamos a llegar a 50. Y son muy dados a los extremos. Hay personas que dicen yo voy a hacer 50. Y al otro le preguntamos, ¿y tú? Y nos dice 5. Pues ni uno está en la posibilidad de hacer tantas, y el otro va a hacer bastantes más de las que dijo que va a hacer y que se la quiere pasar de descanso para que no lo presionen. Él va a decir yo ya hice 6, así que ya hice mi meta, ¿no? Entonces hay que redimensionar el programa. Mira, lo normal es que hagamos 50. De ahí para arriba lo que tú hagas es eficiencia. Eres más eficiente o menos eficiente, pero no te dejes caer al piso o no piensas que eres un sobredotado nomás para impresionar. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Generalmente los proyectos sociales fallan porque faltan recursos. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Hay que reorientar o dar reorientación a otros programas. Hay otros programas que ya no tiene sentido porque si este que es el esencial no va a funcionar, ¿para qué seguimos con los que son laterales? Hay que reorientar esto. Y algo que yo recomiendo es, en el caso extremo, cuando estén agotadas todas las posibilidades, hay que cancelar el programa. Hay que eliminarlo. Será más barato que gastar en nada los pocos recursos que tenemos. Y ese poquito que no gastemos, vamos a aplicarlos en otra forma. En México se discute ahora que se acaba de cancelar la celebración de un campeonato mundial de natación que se iba a hacer en Guadalajara y que solo iba a costar $100 millones. Entonces se canceló y empezaron todos a protestar y que cómo quedamos ante el mundo, que no importa. Vamos a pagar
de multas y de desprestigio y de todo aquello, a lo mejor 10 o 15 millones, que sigue siendo una cantidad enorme, pero paguemos 15 y no paguemos 100, con todo y lo que nos puedan decir que hay que hacer. Hay una aplicación indebida de recursos, sobre todo a los partidos. Los partidos, hay 10 en este momento en este país, que han hecho de eso su modo de vida. Hay familias que crearon un partido. Si alguien quiere hacer una empresa productiva, no se embarque, forme un partido político y va a tener lo que se crearon. Apenas recibieron 38 millones el año pasado y 60 y tantos este año. Si van a recibir 100 millones, nada, y van a competir ahí, van a decir que no sé cuál. Es decir, un país como el nuestro, con tanta pobreza, no merece 10 partidos. ¿En dónde? En Estados Unidos hay 2. Aquí ir a votar cuesta más caro que en todas partes del mundo. Tenemos la democracia más cara que hay en el mundo. Entonces hay que redimensionar los programas, y cuando no haya otra alternativa hay que cancelar. Yo creo que de esa manera vamos a hacer. De esta manera, y como conclusión, les quiero decir que el proceso social de la administración se cumple y al mismo tiempo reinicia. Nadie debiera, después de un ejercicio, cometer las mismas fallas en el siguiente ejercicio. Pero si en la vida no aprendemos eso, es decir, no volvamos al error que cometimos en tal o cual momento, porque es costoso, porque es oneroso. Veamos qué cosas sacamos para el nuevo proceso que se reinicia. La planeación, la coordinación y la evaluación es en este momento una espiral, como la que dibujo allí, de mejora continua. Es decir, en una espiral hacemos esto, a la siguiente estamos más amplios, es decir, hay que rehacer el programa, hay que la actividad, pero siempre hacia arriba, siempre con esa idea espiral. Es decir, se habla mucho de cambio y toda la gente menciona el cambio. El cambio no es, como muchos creen, destruir todo lo que hay y empezar de nuevo. El cambio es renovar, es evolucionar. El cambio es evolucionar. Es importante que ustedes, todos los estudiosos de la ciencia administrativa, logren hacer eso y en su trabajo, en su estudio, en su actividad, evolucionen. Y la administración pública y la privada son un elemento y un instrumento que puede ser muy útil. Les agradezco mucho, como siempre, su atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si aquí tengan algún comentario, duda para el maestro. ¿Nadie tiene comentario? ¿Alguna pregunta? Yo un comentario. Sí. Realmente la falta de esta administración o de hacer un programa siempre causa problemas, ¿no? Yo trabajo en un gobierno, en el área de discapacidad. Cada año se hacen unos juegos deportivos adaptados para personas con discapacidad. Entonces, desde la planeación, o sea, la encargada de planear y ver cómo hacerlo, siempre hay casi los mismos errores. Nosotros tenemos personal médico y terapistas físicos que en esta semana de este evento anual nos lo solicitan a las unidades básicas de rehabilitación para apoyar el evento. A veces no es un día, son 2, a veces 3. Entonces, le dices tú con tiempo, bueno, díganos con tiempo
qué días va a requerir el personal para nuestra programación en la unidad, ¿no? Pero no es todo a la mera hora, faltan 2 días, me dice, nos queremos 3 días o toda la semana, y siempre es lo mismo, y digo, bueno, pues que no, ves, porque tuvieron el año pasado los problemas y todo eso, o sea, siempre la falta de una planeación de la gente, yo no sé qué pasa, ¿no? Yo creo que ese es un mal, pero pues ya congénito, ¿no? Porque como tú dices, lo hacen. Se exigiría mínimo que cada año o cada vez que viene el evento se hiciera una ruta crítica. La ruta crítica dice, voy a realizar esto en tantos días y voy a hacer estas actividades. Y se listan las actividades de este lado y acá se ponen los calendarios. El primero es promoción del evento. Bueno, pues esa se hace en enero, entonces se llena ahí unos cuadritos de enero. En febrero se hace la convocatoria, en marzo hacen tal, en abril tal. Si es de menos tiempo, pues del tal día, tal cosa, de tal día, tal otro. Me tocó muchos años coordinar la feria del libro que está ahorita en el Palacio de Minería. Estaba yo en la Facultad de Ingeniería. Y ahí se hace una ruta crítica por hora. Porque al mismo tiempo están presentando en varios lugares los libros, la Escuela de Trabajo Social presenta sus libros, etc. Y todo el mundo tiene eso. De tal hora a tal hora, en el auditorio tal, entra tal, y de tal hora a tal hora sale. Así es que nadie se puede, no, pues me voy a quedar firmando mis libros o haciendo que... No. Y pues hacer eso a lo mejor va a ser lo de menos. Lo importante es que se cumpla. Hay que tener reuniones periódicas. A ver, al día de hoy tú ya debiste haber esto, ya lo hiciste. No, porque no sé qué, pues lo haces porque si no te quedas. Y llevar continuamente lo que señalaba yo aquí, el seguimiento de aquello. Y nos salió bien, pero tuvimos esta y esta falla. Al año siguiente vamos a echarle prioridad a esas fallas para que nos salga perfecto. Y llegará el día en que si ya no están los que están ahorita, no va a pasar nada. Ahí habrá una carpeta que diga, y tú que has tenido varios años ahí, que tienes una imagen de aquello, te van a decir, a ver, y ya sabrás, hay que hacer esto y esto otro, y tales tienen que participar y todo. Mientras las cosas sigan así, como el que quiere que lo haga, lo hace, y el que no lo hace, le vale y no le dicen nada. Y la que coordina esta, pues es la novia del organizador de no sé qué, o es la sobrina del médico de no sé qué, o estos médicos conocen muy bien a la gaviota porque tiene un hijo discapacitado, no sé. Todo eso que es un lastre tiene que depurarse y tiene que hacerse, intentarse y proponerse. Si tú lo ves como hasta ahora, lo que te va formando es una depresión mayor, un desánimo más grande. Ahorita todavía vas porque tienes esperanza, pero el año próximo vas a decir, ¿para qué voy? ¿O para qué hablo? ¿O para qué opino? ¿O para qué digo? ¿No? Y eso no hay que permitirlo. Y si alguien dice que está en contra y todo, que lo diga, que lo explique. Yo le digo a mis alumnos, si ustedes piensan que soy un tarado, yo lo acepto. Nada más pruébenme. Y entonces sí, porque decir, el profesor es un tarado, pues no, cualquiera lo hace. Demuéstrame y yo diré en público, soy un tarado. O soy esto, soy aquello. Porque lo peor que puede pasar es eso que tú adviertes, que es pues cuando llegaron, ella está yo hablando, de que los estudiantes de ahora, pero también las personas, son
fanáticos del me importamadrismo. Esto no sale, no me importa. Que no va a salir, ¿a mí qué? Yo no tengo nada que ver, yo trabajo aquí, pero no. Hay que saber que si queda mal la institución, quedamos mal nosotros. Mentira que van a fregar al director porque lo hizo mal y todo. Te va a llevar la sorpresa, no solo no lo van a correr, lo van a ascender. ¿No? Y uno es el que está, hijos, esta desgraciada, y esa que no ni trabaja ni nada. Pero yo he visto cómo la mira el jefe. Pues busquemos que esté a la luz y que el jefe ya no la mire, o que mire a todas, o que no mire a ninguna. Y yo creo que sí, que los problemas de la administración, solo mencioné algunos, pero yo he sido el director X y tengo empleados, igual como profesor tienes alumnos. Yo cada grupo que llego, desde hace como 15 o 20 años, me di cuenta de que de ese grupo que tengo, el 10% van a ser estudiantes sobredotados. Son como genios los desgraciados. Que si pudieras poner 11, ellos sacarían 11. Que no necesitan nada para entender, discutir, preguntar, es 10. Pero hay otros 10% que más valía que los fusilaras ahí en la orilla de la esquina del salón, que son y van a ser una porquería, que no vas a conseguir nada porque son de mediocres para abajo y no los vas a cambiar si ya tienen 20 años. Entonces los detecta uno enseguida. No van, no te hacen los trabajos, nunca entienden qué, les preguntas si no saben, no les importa. Maestro, ¿qué es eso de los 43? ¿De dónde? De Ayotzinapa, de no sé qué, de Ayocatlán, no, ni siquiera sé. No te preocupes, no pasa nada. Hay mucha gente en el país que... El otro día puse en mi página que hay una nueva discapacidad para esta área donde tú trabajas. El pueblo de México, la gente en México tiene una nueva discapacidad. Yo espero que no en el mundo. Se llama indiferencia. Es una discapacidad. Hay gente que no le importa. Tengo alumnos que, a ver, y tu padre que dice, no, mi padre me dijo que no me meta, que yo estudie porque no sé qué, y a ti no te importa. Pues sí me importa, pero no puedo hacer nada. Okay. ¿Pensarías de qué manera si tuvieras entre esos 43 un hermano? ¿Pensarías si tuvieras un hijo? Bueno, ¿pensarías igual si fuera tu vecino, con el que jugaste de niño? Pues no. Pues la gente actúa como eso. Todas las madres de este país, excepto la de los 43, piensan que a ellas no les va a pasar porque son de Chiapas o son de Tabasco o son de Oaxaca. Pero, hijos, fueron en Guerrero, pero ha habido matanzas en todos lados y desaparecen, y hay cantidad de niñas en la misma universidad, cada mes, cada 2 meses desaparece una estudiante y aparece muerta no sé en dónde, en la Universidad Nacional, y la gente no se mete.
Y si uno dice algo contra Pena Nieto, yo le digo pena porque nunca lo pude escribir en mi computadora con ella y porque da pena el cuate, se llama Pena Nieto. Cuando pongo algo contra Pena Nieto, se enojan. Y ha habido quien me dice, pues será un tarado, pero es muy guapo. La gente votó, hubo gente que votó. A mí no me lo contaron, yo lo vi en un meeting en el centro del país, que había una chava, hasta salió en las redes, hazme un hijo, Pena Nieto. ¿Sí? Me quiero casar contigo. Está bien, yo no me afectan los arrebatos pasionales de la gente, pero que no entiendan que el cuate en medio de todo es tonto, si ni siquiera es inteligente. Entonces, que digan, no, dime lo que quieras, pero del gobierno no. Está bien, van a votar por los mismos, porque les importa, porque nada. Hace unos meses, un año, Carmen Aristegui, que es una metiche ahí de no sé qué, buscó una periodista, la infiltró y la mandó al PRI del DF, donde estaba un Gutiérrez, que reclutaban chicas de edecarnes para ser edecarnes y prostitutas. Y una periodista se puso de tal y la hicieron desfilar en panty, en pantaletas, en esta, y le dijeron que el gordo decrépito de Gutiérrez, cada vez que se le antojaba, hacia las 11 de la mañana se le antojaba, pues tú tenías que llevarle el papel, y ahí sobre el escritorio tenía un sofá, pues ahí te cenaba, le desayunaba porque era temprano. Un ayudante era la que reclutaba. Con ella llegó la periodista y con un micrófono la hizo grabar y todo. Fue un asco. Lograron quitarlo del PRI. No lo han podido sentenciar a nada ni no sé qué. Y hace 5 días el PRI anuncia orgullosamente que la mujer que recolectaba a las edecanes va para candidata a diputada por un distrito de la Ciudad de México. La reclutadora diputada. Pues yo creo que se apellida por el nombre ahí. Y la gente va a votar. Entonces yo creo que esa discapacidad habría que superarla. Y la gente le dice a los demás, ahí en nuestra escuela, yo me encontré con que un director decidió cambiar a todos los profesores vejestorios que estábamos y le dio oportunidad a jóvenes recién salidos para la cuestión de prácticas, no sé qué. Y me pareció muy bien. Pero en un tiempo me invitan a una reunión que va a ser en algún lugar foráneo para que yo le diga a los maestros jóvenes cómo debe ser un profesor universitario. Y yo le dije, pues hay ciertas líneas ahí, y claro, busqué y me documenté y hice un trabajo sobre qué elementos y le pregunté al director, ¿por qué? Dice, porque mira, estos jóvenes que acaban de salir de la escuela, como que tienen muy reciente su condición de profesores, de alumnos, entonces detestan todo lo que sea autoridad. Los profesores como tú, yo toda la vida, de los 45 años, he ido de corbata a dar clases, nunca fui de jeans y nada, no porque me parezca indebido, pero yo me acostumbré y para mí es un respeto y así lo manifiesto, ¿no? Y he dado clases en el estacionamiento y en las piedras y en donde, no sé, donde
donde sea, en los paros. Y entonces me dieron el caso de un profesor, de estos jóvenes, que llegaba y el lema que tenía en el pizarrón en su clase es: el que no tranza, no avanza. Pues qué sería. Ese es el lema, era el lema del profesor. Llegaba y lo primero que hacía era escribir eso. Sí, pues así, ya me enseñaban las fotos. No me imagino. Y la actitud esa de persecución hacia las niñas, bueno, pues al mayoreo. Le digo, pues sí, maestro, cuando yo llegué a la escuela tenía yo 26 años. Mis alumnas tenían 20. Yo les tenía pavor. No me acercaba y se quería, maestro, que no sé qué, no. Luego me dice, sí. Entonces, en ese entonces las chicas decían que estaba yo como para Miguelito. Y yo no entendía. Muy rápidamente me di cuenta que las estudiantes empezaron a decirme que por qué no me presentaban a su mamá, que era divorciada o viuda o no sé qué. Entonces ya está bien. Y un día, uno se va envejeciendo sin que se dé cuenta, una alumna locada me dijo, yo quiero que tú seas mi abuelito. Le digo, desgraciada, me estás piloteando ya, que no sé qué. Y a partir de ahí, ya tenía yo como 20 años, yo creo, dando clases o más. Fui el abuelito. Tengo alumnas que me dicen abuelo. Y una de ellas lo tomó tan en serio que me dijo formalmente, yo quiero que seas mi abuelo. Digo, y es que mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía 6 años. Y mi abuelo materno murió cuando mi mamá tenía 14. No tengo abuelo, nunca he tenido abuelo. Y queremos que vaya usted a mi casa. Y fui a su casa. Y había una comida, había hasta vecinos y todo. Y me pidieron formalmente que yo fuera el abuelo de la chava. Le digo, bueno, yo acepto ser el abuelo, pero no de los dos, porque ni modo que los dos sean mis hijos y están incestuosos. ¿De quién voy a ser? No, pues echaron un volado y decidieron, soy abuelo, soy papá de la señora, para ser abuelo de la... Lo tomaron de tal manera, cuestión que me honra muchísimo, que me presentaron como los vecinos, con los amigos, como el abuelo de la chava, a las fiestas. Hicieron su examen profesional, yo fui, se enamoró de otro cuate ahí de la misma escuela. Esta chava era muy noviera cuando yo la acepté como mi nieta, y entonces cambiaba de novio como de ropa interior, y entonces me prometió que ya nunca más, pero a los 3 meses ya era novia de otro. Y de todas maneras, en trabajo social no están los especímenes más atractivos que haya en la comunidad. Entonces le dije, mire hija, por sí mis alumnos son horripilantes, todos están re feos. Y este que escogiste es el más feo de todos, es el campeón de los feos. Es el que le dice al más feo, apártate que ahí voy yo. Sí, abuelo, pero es muy buena onda. Total, que ya lo seguí, fueron a hacer su práctica externa a Tlaxcala, creo, a Hidalgo. Yo trabajaba en la PGR, les ayudé, etcétera, etcétera. Le recomendé al chavo que cuidadito y ya sabes que no sé qué, como si fuera yo realmente el abuelo. Y luego regresaron, se titularon. Yo fui por separados a las reuniones y un día vinieron a anunciarme que se iban a casar. Y a mí, ¿qué me importa? Les dije yo, ¿para qué vienen? Es que tú eres mi abuelo. Y te queremos decir porque vienen los padres de él y mis padres van a venir contigo
para pedir mi mano. Pues si quieren yo voy allá y ya me ahorro que tenga yo que darles algo de comer. Se casaron, la entregué yo, sin ser el abuelo legítimo, pero más bien fue su abuelo porque no tuvieron otro. Y un día me habla y me dice: abuelo, ¿qué pasó, hija? Te participo que vas a ser bisabuelo. Entonces ya tiene 2 o 3 hijos y son mis bisnietos. Todo nomás de esto de la cuestión de la edad. Pues a estos chavos les valía porque es el respeto que de alguna forma se da. Yo no digo que sea normal que un profesor se enamore de su alumna o la alumna del profesor y todo. Siempre lo quise entender, es decir, no es amor así como lo conocemos. Una chica o un chico se enamora de su profesor porque sabe más, porque no es tan viejo, porque pucha es el profesor, no sé qué. Pero esto no. Esto ya era como una mecánica. Y eso que uno evita de que los exámenes yo te lo hago en la escuela, en el salón. No, pues ya hacían exámenes en los hoteles o en los departamentos. Qué pena. Ser joven no significa ser tranza, como el cuate te decía. Y lo que pasa es que sí, para tener una responsabilidad, sobre todo en este campo, tiene que ser una gente madura, tener valores, saber, respetar. Y bueno, si de 2 que 3 uno se le chisporrotea y te enamora, pues sí hay algunos maestros que se han casado con las alumnas, ¿no? Pero así como mecánica, para que la chava diga, maestro, ¿cómo le hago para probar? Eso es hasta indigno. Yo creo que hay en todas las actividades uno tiene que asumir su responsabilidad, su nivel en la administración y saber que para eso está. Es decir, tú trabajas allí y tienes una responsabilidad, esa la tienes que cumplir. Pero si adicionalmente ves que están haciendo otras cosas que no están bien, tu deber es decir, indicarlas y ayudar en alguna propuesta. Si tienes manera, si no por escrito, yo creo que habría que hacer una ruta crítica o un listado de actividades, asignar responsabilidades, tiempos, lugares, etcétera, de manera que esto salga muy bien. Y si hay que poner un escudito, si tienen uniformados de tal manera, o si la mamá de los niños discapacitados tienen o pueden o deben hacer esto o aquello, en fin. Pero lo último es ser indiferente o decir a mí me vale. Luego dice uno, no, total, yo ya voy de salida. Pues no vas de salida, pero atrás hay otros que van de llegada. Porque los de llegada sean así, ¿no? Okay. ¿Alguien más? No, bueno, aquí a la distancia, felicitaciones por la ponencia y nos dicen, bueno, a la coordinación del diplomado que hay que invitarlo de nuevo en otro tema. Entonces, vamos a valorarlo y pues... ¿Cómo se llama su libro? Administración social. Se lo digo porque, pero tengo entendido que está agotado ahí en la escuela. Administración social. Y su correo es Menéndez Profesor Menéndez Profesor con doble S @yahoo.es. E de Eduardo, S de Salomé. Y mi página en el Facebook, Alberto Menéndez Guzmán. Básicamente de poesía, pero como también ahí hay una columna que le pongo mi clase de hoy. Entonces ahí les enseño algunas cosas, ahorita de economía.
Entonces, sin más, maestro, pues le agradecemos que el día de hoy nos distinguiera con su presencia y con su ponencia. Y bueno, por parte de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, queremos hacer la entrega de su constancia por la conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias a usted y Muy bien. lo estaremos invitando próximamente, entonces a lo mejor a dar el tema de inteligencia emocional. Yo creo que sería muy bueno. Estaría muy bien. ¿No? Entonces, pues maestro, muchísimas gracias. No, pues al contrario, yo muchas gracias, siempre muy dispuesto y muy honrado. Y ahora esta nueva experiencia de saber que hay estudiantes a distancia que están ahí interesados y participando, pues yo creo que esa es lo dije desde la vez pasada, es como que va uno teniendo nuevas oportunidades, ¿no? De transmitir lo poco que sabe o que ha vivido. Así es que dar gracias a ustedes y ya saben, dispuesto, ya les conté que si yo no hubiera sido el profesor de Eli, pues a lo mejor no hubiera acabado siendo profesor y tampoco me hubiera embarcado en estas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias A ustedes. Entonces tomamos un receso de 5 minutitos y regresamos